Desde siempre, visto primero como alumno y luego con los años como responsable político en este gobierno regional autonómico, hemos visto como la Universidad de Valencia, en sus distintas acepciones y en sus distintas disciplinas, es uno de los líderes universitarios en el seguimiento, captación y yo diría que incluso interiorización de lo que es la realidad europea, no solo en lo académico, no solo en aquello que le compete como ámbito estricto sensu universitario, es decir, en este caso sería aquello que le afecta por el proceso de Bolonia, sino que ha ido mucho más allá, ha interiorizado, ha hecho del proyecto y del ideal europeo parte de su alma. De ahí que muchas de estas iniciativas se hayan liderado, se hayan preconizado y se hayan desarrollado desde la Universidad de Valencia, en concreto ahora con su actual rector más que nunca si cabe, puesto que me consta que es un convencido y así lo ha demostrado en sucesivas ocasiones. Yo tan solo dejarles encima de la mesa alguna reflexión al respecto de lo que la cultura en el siglo XXI refleja o puede y supone en el mundo. En cualquier caso, lo que es en Europa es también un reflejo de lo que supone para España y para los gobiernos regionales en el caso del territorio español. Como ustedes saben, las competencias en materia, por ejemplo, de turismo o las competencias en materia de cultura o educación están cedidas bien totalmente, bien casi en su totalidad a los gobiernos regionales. Esto hace que nosotros, esos gobiernos regionales, hayamos de tener una idea y una estrategia con respecto a cómo promocionar, qué hacer con nuestra cultura o qué hacer con nuestro turismo, qué hacer incluso con aspectos también transferidos como son la sanidad. En el caso de la cultura, nuestro concepto y nuestro ideal es entender la cultura incluso desde distintos aspectos. Yo destacaría, y es la idea que quisiera dejar encima de esa, tres aspectos importantes. Primero, su dimensión en cuanto a la generación de riqueza, en el sentido de que supone hoy ya todo lo que es la cultura audiovisual, todo lo que es el entorno de la pequeña y mediana empresa cercano a la creación artística, más del 6-7% del Producto Interior Bruto español, y en el caso de la Comunidad Valenciana, si lo unimos al ámbito deportivo, estaremos entre el 4 y el 5% del Producto Interior Bruto. Eso supone una explosión y una posibilidades y una plataforma de generación de riqueza, lo cual viene a determinar la posibilidad directamente encauzada como una relación causa-efecto de la generación de empleo. Y por qué no decirlo, hay que destacar que en las pymes o en el sector emprendedor alrededor o en contacto cercano con el ámbito de la cultura encontramos una incorporación efectiva y amigable del mundo de las nuevas tecnologías, que prácticamente son el sector que más capacidad de generación de empleo encuentra en la última década. Así que la cultura, más allá de sus propios contenidos, tiene esta otra dimensión que para nosotros, y no ya porque atravesemos en el conjunto del Estado español una situación importante de crisis, sino porque en cualquier caso tiene esta dimensión a la que no hemos de minusvalorar, a la que hemos de acercarnos y a la que hemos de auspiciar la gestión cultural, la generación de riqueza y de empleo, la posibilidad de dar cauce o rienda suelta al espíritu artístico emprendedor, al espíritu creativo del emprendedor en el mundo artístico. Yo creo que es una tendencia actual y en la que estamos, como digo, intentando apoyar en cualquier caso desde el gobierno autonómico. La segunda es algo a lo que no queremos renunciar y que forma parte de nuestra idiosincrasia, y es entender la cultura no obstante como una política social. La cultura no deja de ser una manifestación del sentido, del afán de expresión de las personas, y si entendemos desde hace
por fortuna muchos años que la libertad de expresión y de manifestación es un derecho fundamental de la persona. Un cauce para dicha libertad es, en cualquier caso, cualesquiera de las tendencias artísticas más significativas que tiene en su interior el ser humano. Desde tiempos primitivos así se ha manifestado y entendemos, por tanto, que tiene que ocupar un lugar en las estrategias políticas equiparable a las políticas sociales, a las políticas de bienestar, equiparable a las políticas de sanidad o a las políticas de educación. La cultura es una política social y la cercanía de la cultura, la otorgación de opciones culturales al individuo, al ser humano, al ciudadano en general, es uno de nuestros objetivos básicos y elementales, hasta el punto de que entendemos que no hay verdadera educación sin una impronta cultural, independientemente de aquellos grados de Bolonia o prebolonios, como las licenciaturas, las diplomaturas, etcétera, que se pueden alcanzar, son un sustrato sin alma si realmente en el proceso de aprendizaje no se ha valorado de forma arreglada, no se ha tenido la oportunidad preceptiva de gozar de unos conocimientos al respecto de cómo se generan los distintos procesos de creación artística, cómo y qué sentido tiene el rodaje de una película, cómo es un estreno, qué elementos fundamentales se tienen en cuenta en los preestrenos o los ensayos musicales, cuál es el sentido de la creación artística a través de la pintura o de la música. En definitiva, vincular la verdadera educación a los contenidos culturales estricto sensu. Y por último, decirles que en el ámbito de nuestra estrategia es también la vinculación entre el turismo y la cultura. Como decía, dos competencias que en el caso del Estado español forman parte de las posibilidades de actuación de los gobiernos, de los 17 gobiernos regionales, en consonancia o en coordinación con el gobierno central. En unas zonas de litoral como las del sur de Europa, las estrategias en el ámbito del turismo han estado focalizadas básicamente durante muchos años, muchas décadas, a lo que estrictamente procedía de la climatología o de la condición estratégica geográfica, lo que venimos aquí catalogando como sol y playa. Esto es absolutamente así, es absolutamente real y bienvenido sea aquella opción cuando se posee o cuando se tiene, como es en el caso del litoral valenciano, del litoral mediterráneo español. Pero quisiéramos destacar que en absoluta concomitancia y compatible con esta oferta turística determinada por el sol, por la playa, por la climatología o por la posición estratégica, está aquella oferta turística que procede de la propuesta cultural que cada parte del territorio, que cada espacio geográfico sea capaz de ofrecer a sus conciudadanos más inmediatos y al público y a la sociedad en general. Aquí hablamos de un año de 12 meses en el que la oferta cultural determina el 90% del flujo turístico durante aproximadamente 9-10 meses, mientras que solo 2 meses son determinantes en cuanto a su climatología para la atracción de turismo. Por lo tanto, todo lo que es la preservación del patrimonio cultural, todo lo que son nuestras raíces folclóricas, todo lo que es perseverar y dar continuidad a nuestras manifestaciones artísticas más autóctonas, todo lo que es dar acogida a otras muestras de pensamiento, de cultura, de expresión allende de nuestro territorio regional, español o europeo, forman parte en definitiva de esa impronta cultural que, además de generar riqueza y empleo, que además de ser en definitiva una política social que ha de llegar a la ciudadanía, son también una interconexión importantísima con lo que es ese otro ámbito tan consolidado en el mundo de la generación de riqueza y de empleo como es el turismo. Creo que estas tres pautas de comportamiento forman la estrategia en el ámbito cultural autonómico valenciano. Creo que me consta que la Comisión Europea
tiene lanzadas importantes iniciativas para hacer del conocimiento mutuo de nuestras culturas, de esa intracultura, un exponente en su conjunto de Europa, precisamente hacia países terceros, con esa misma filosofía de mostrar hacia los demás lo que la impronta o la creatividad artística europea ha sido capaz de generar, con lo cual supone eso un resorte de atracción hacia nuestro continente y en este caso hasta los 27 Estados miembros, y en consonancia a esa política europea y en gran medida también del actual Gobierno central, nosotros venimos desde hace ya tiempo practicando estas 3 líneas maestras para para acercar la cultura a la ciudadanía. Si se trata de opciones como la presente, de hacerlo a través de la invitación y de la participación directa o indirecta en esas estrategias de la Comisión Europea a través de sus programas, de sus convocatorias e iniciativas, mejor que mejor, puesto que participamos de las mismas, tanto de su logística y de su puesta en marcha como del concepto o filosofía que está detrás de todas ellas. Si alguno de los presentes no tenía la oportunidad o no había tenido la oportunidad de conocer esas expresiones culturales, artísticas o patrimoniales de la Comunidad Valenciana, espero que tengan la oportunidad de hacerlo estos días y de poder constatar en alguna medida que esta filosofía ya se ha trasladado a la realidad tangible de todos los ciudadanos europeos. Muchas gracias.